Sí, un represor, una característica muy especial, un ex juez federal de Santa Fe, quien fuera secretario del Juzgado Federal también de Santa Fe en la época de la dictadura, Víctor Hermes Brusa, un conocido de todos los santafesinos, casi siempre conocido por hechos lamentables, ¿no? Como recordábamos hace algunos días, tal vez el santafesino promedio se enteró quién era Brusa cuando atropelló con su lancha a un aspirante a guardavidas llamado Miguel Pedernera. En la Laguna Setúbal en 1997, le dejó secuelas, lesiones gravísimas con secuelas, y a partir de ahí, bueno, un poco, bueno, el mundo de la militancia de los 70 y la política de los 80 sabía muy bien quién era Brusa, pero tal vez el promedio de santafesino no. Porque Brusa es un resultado del engrase entre los sectores más oscuros cívico-militares y la política de la recuperación de la democracia, sobre todo del peronismo, ese primer peronismo de derecha, ese primer peronismo poco democrático, ese primer justicialismo muy rancio, ¿no? Que fue el que en definitiva en los años 80 propuso a Brusa como juez federal de Santa Fe. Eran momentos en donde el Senado lo proponía y salía básicamente con un tratamiento exprés el nombramiento de cualquier juez federal. De hecho, en Santa Fe lo propusieron Liliana Gurdulich y Luis Rubeo Padre, dos personas vinculadas a la derecha del peronismo, y Brusa terminó siendo el juez federal de Santa Fe en los años 90. También recordamos que fue el primer juez federal destituido a partir de la conformación del Consejo de la Magistratura, el flamante Consejo de la Magistratura, que esta institución fue hija de la reforma de la Constitución en 1994. Bueno, ahí Brusa, un poco ya más allá de la militancia, más allá de la política, sino el hombre de a pie, empezó a conocer a Brusa, empezó a conocer su pasado, empezó a conocer sus relaciones. También muy conocido en el mundo del rugby, ¿no? Brusa fue entrenador de rugby. Esto me parece que hay que hacer la salvedad. Que Brusa haya estado entrenando un equipo de rugby o que haya formado parte de la familia de un club de rugby, no vuelve al club cómplice de nada. Vuelve sí a las instituciones de la justicia y de la democracia, de la política y de la legislatura o del Congreso, cómplices porque sabiendo lo que era Brusa, permitieron su ascenso vertiginoso en poco tiempo. Aclarado esto, por lo menos es mi manera de ver este asunto, aclarado esto, hay que decir que Brusa empezó a ser juzgado en el 2009, en la causa Brusa, denominada así en aquella oportunidad. Fue condenado a 22 años de prisión por tormentos, por torturas, por vejámenes, por distintas figuras penales vinculadas a la represión ilegal de los años 70, y un conjunto de personas que después fueron otra vez condenadas por otros hechos y otras causas que se iban agregando, que se iban desprendiendo, que se iban denunciando con el paso del tiempo. No fueron todos los denunciantes los que aportaron su testimonio en la causa Brusa. Algunos se armaron de valor luego de conocerse la primera sentencia, entonces les dieron fuerza para seguir denunciándolo, y así nos fuimos enterando que Brusa, por lo menos los más jóvenes, nos fuimos enterando que Brusa era una persona, un andamiaje muy importante de la dictadura, era secretario de un juzgado federal muy nefasto, conducido por el juez Mántaras, a quien era calificado como un nazi. Es más, tenía cierta adhesión a la simbología, no solamente la simbología, sino también a todo ese proceso tan nefasto en Alemania. Y Brusa era el secretario del juzgado que recibía a las víctimas hechas hilachas, destruidas por la tortura, muy golpeadas, y en esas condiciones le tomaba una declaración para que se hagan cargo de tal o cual circunstancia. Brusa además tenía una particularidad, que como era avesado en las artes marciales, solía disfrutar, gozar de lanzar patadas al aire y pasar a escasos centímetros de la cara o del cuerpo de una persona sus patadas o sus golpes o sus maniobras de las artes marciales sobre los detenidos. Estamos hablando de una persona, una personalidad muy especial, ¿no? Una personalidad muy particular para el daño, ¿no? Sí. No sé si hace falta aclararlo, que en ese momento era una pieza muy importante de la dictadura. Al punto que, fíjense ustedes, Brusa lo limitó, que era jurídicamente, pero lo importante que era
desde el punto de vista del recurso humano para la dictadura, que la CIDE en 1982 termina recomendando a Brusa que Brusa sea juez federal de Santa Fe en los primeros años de la década del 80, porque era un amigo y colaborador de la dictadura. Esto lo publicamos en una oportunidad en notife.com, el archivo de la CIDE, el documento de la CIDE, donde recomendaba que Brusa sea, porque era un amigo, era cristiano y amigo de los militares, así, era cristiano y amigo de los militares, que sea el próximo juez federal. Ni siquiera eso le permitió a Brusa ser juez federal, sino que, y peor, la democracia permitió que Brusa ascienda. Bueno, Brusa fue condenado en varias ocasiones, en distintos juicios, como decíamos, el primero en el 2009, hace poquito fue condenado a 8 años de prisión, otros 8 años de prisión por vejámenes y tormento contra 3 militares peronistas en los años 70, y hubo una novedad muy importante que la publica hoy el diario Rosario 12 con la firma de Juan Carlos Tiziani, un gran seguidor de las causas de derechos humanos, de la represión ilegal. Publica que el mismo día en que se conoció la sentencia, la jueza del Tribunal Oral Federal ad hoc, que se conformó para juzgar a Brusa en la primera oportunidad, llamada Lilia Carnero, resolvió denegar o revocar o dar marcha atrás al beneficio de la prisión domiciliaria de la que venía gozando Brusa desde diciembre del 2018 por un fallo que se había dado en instancias superiores. Bueno, Lilia Carnero, que es una jueza federal de Paraná, pero que integra el tribunal en Santa Fe que juzgó a Brusa, consideró que a partir de la gravedad de los distintos sucesos que se fueron conociendo y a partir de la nueva condena contra Brusa, debía, y además por las condiciones que tiene Brusa, físicas y psíquicas, debía cumplir su condena en un pabellón común, en una cárcel común y federal. Atención con este tema, porque Santa Fe no tiene ninguna prisión federal. Eso mismo, claro. No tiene alojados federales, muchas veces obligadamente, porque no se puede dejar ningún preso eternamente en una comisaría. De hecho, hay una deuda impresionante que tiene la Nación con Santa Fe por alojar presos federales en sus cárceles. Pero bueno, una cárcel federal, por ejemplo, lo más cercano se me ocurre Resistencia, lo más cercano es Saiza, lo más cercano Marcos Paz, en provincia de Buenos Aires. Como para poner algún ejemplo, si se debe cumplir con este mandato, Brusa debería estar detenido en una cárcel fuera de la provincia de Santa Fe. Veremos. ¿A dónde está ahora Brusa? En Las Flores. Estaba en la casa. Estaba claro. en la casa, en prisión domiciliaria, pero en un momento estuvo en el pabellón anexo, en el anexo del pabellón 3 de Las Flores. Después se volvió a su casa en diciembre del 2018 y debe volver a prisión en un instituto penitenciario, pero federal. Entonces, esto es lo que lo vuelve relevante al fallo de la jueza. Es relevante ya no sé que por qué en algún momento creí que estaba en Bomberos, pero era el Curro, me parece. No, Bomberos estuvo, pero en el primer momento, Ramos. Sí. Yo lo entrevisté al Curro Ramos en la delegación de Bomberos en el 2006, 2007. Me acuerdo que estaba ahí, lo más pancho, estaba en la unidad de bomberos frente a la Plaza San Martín. Estuvo ahí un tiempo Ramos, Eduardo Alberto Curro Ramos, y Brusa estuvo, creo que desde un primer momento estuvo detenido en Las Flores. Lo que te decía, lo que vuelve relevante este fallo no solamente es la situación de volver al estado de prisión en una institución, sino una prisión federal, que esto por supuesto es muy, muy importante porque sacaría a Brusa de la provincia de Santa Fe en el caso que se cumpla estrictamente este fallo. ¿Sabes por qué Lilia Carnero es la jueza, que es una jueza federal de Paraná, debió resolver sobre la causa Brusa? Porque cuando se tuvo que conformar el tribunal para juzgar a Brusa, todos se empezaron a excusar. ¿Por qué? Porque Brusa o los había colocado en ese lugar, en la justicia federal, porque Brusa era amigo de ellos, o era compinche, o era amigo, o era compañero de trabajo, y algunos se excusaban directamente por amistad con Brusa. Entonces fue muy difícil conformar un tribunal que sea imparcial, independiente, que no esté amañado, porque Brusa era el amigo de todos en la justicia federal de Santa Fe.
De hecho, hoy está muy renovada la justicia federal de Santa Fe, por suerte, pero todavía quedan muchas personas vinculadas al, digamos, al brucismo. Por eso se conformó con un juez de Federal de Paraná, el doctor López Arango, una jueza de Paraná, Carnero, y una abogada de la matrícula, la doctora Andrea Alberto de Kraus. Una abogada de la matrícula tuvo que conformar el tribunal para juzgar a Brusa en el 2009. Así que imagínate lo difícil que era juzgar a Brusa en la jurisdicción provincial. O sea que todavía hay personas que son de alguna forma vinculadas a la peor época argentina. Sí, pero lo que queda, Sergio, es... muy poquito. Sí, pero igualmente del brucismo queda solamente la contemporaneidad de haber trabajado en algún momento con él. No, hoy tal vez tiene otros vicios, otras cuestiones para señalar la justicia federal en su accionar hoy, pero no veo remanentes de brucismo, por seguir con el mismo ejemplo, el neologismo, en la justicia federal. Por suerte, ¿no?